Hola, hola, mis queridos y queridas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, El arte de dejar huella. Hoy tenemos buenas noticias, ya tenemos redes sociales, así que por favor vayan a Instagram a seguirnos, El arte de dejar huella. Ya iremos mejorando y estaremos compartiendo parte de todas estas conversaciones que tenemos cada semana con Guiomi y pues acá conmigo. Se llama Guiomi Coco, así que ahí estaremos conversando en este ejercicio de hablar de propósitos, de entender cómo nuestra presencia es importante en todos los contextos en donde nos desenvolvemos. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de los más importantes en lo cotidiano, que es el ámbito laboral, en el trabajo. Hola, Guiomi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, hola para todos. Espero lo disfruten y además lo bueno es que ahora ya que estamos en distintas redes sociales, TikTok, Instagram, en YouTube y en el tema del podcast, pues que puedan darle play, repetir, volver y enviarle ese pedacito que sienten que a alguien le puede hacer sentido y ayudar. A veces uno necesita esos pequeños flotadores que le den como otra forma de ver las cosas. Sí, el sentido de estas conversaciones es, en estos días leí que hay un estudio en Harvard que dice que hablar con un amigo durante 12 minutos te puede hacer cambiar completamente la perspectiva de lo que piensas y estas conversaciones pues están en ese marco de ampliar nuestra manera de pensar, de darle profundidad a las circunstancias por las que estamos pasando, entendernos un poco más y sobre todo, pues que es el enfoque de nuestras conversaciones, entender cómo dejamos huella en todas partes, ¿sí? Con una palabra, con una mirada, con una sonrisa, con una clase, con una reunión, con una relación, ¿no? Absolutamente en todos los contextos en donde nos desenvolvamos, pues estamos dejando huella. Así que bienvenidos a estas conversaciones de este par de amigas que pues tienen un montón de cosas que compartir con ustedes. Uy, este tema de la huella en el trabajo, a veces yo creo que es de los momentos de la vida en que la gente es un poco menos consciente del impacto que tiene. Ya miraremos que, digamos que desde mi observador, Eh, hay cosas que te marcan, tú tienes como una esencia y hay unos espacios específicos de la vida que te marcan mucho tu personalidad y tu forma de funcionar, tu familia, el colegio, la universidad y cada trabajo es como un diplomado. Entonces uno como en ese, porque tú te vas especializando en esa organización, en ese estilo de negocio, en esos estilos de liderazgo. Y hay una cosa que aplica como para otro espacio de la vida y es que no todas las personas son para todas las empresas, ni todas las empresas son para todas las personas. Entonces hay Ujú. sitios donde tú llegas y te sientes como pez en el agua. Aquí ya pues tendremos la oportunidad, esto que ha sido de compartir esas experiencias, pero es un poco ver cómo dejamos huella en otras personas y esas otras personas dejan huella en nosotros en el área laboral. Sí, pues digamos que a lo largo de mi vida, quiero contarles a las personas que no saben, digamos que mi experiencia laboral es a través de mi empresa. Yo soy empresaria y he sido empresaria desde siempre, ¿sí? O sea, tengo el carácter y bueno, ahí ya les contaré luego más adelante en un espacio distinto o de pronto en una de estas conversaciones, pues porque para mí es importante abrir esos espacios para ser empresarios, ¿sí? Y mi acompañamiento en el mundo laboral como tal es a través del trabajo con mis clientes, porque sí tengo muchos clientes en el ámbito corporativo, en donde trabajo el tema del liderazgo específicamente y bueno, pues otras intervenciones ahí desde el mentoring y tal. Pero lo que quiero mencionar acá específicamente es cómo a veces tenemos una idea que se vuelve desde el mundo laboral una creencia limitante, Guiomi, y es que la vida son dos cosas, la vida personal, la gente lo llama así, la vida personal y la vida laboral.
¿no? Y al final cuando vamos a ver, y pues en todas las intervenciones, el trabajo con las personas hace que necesitamos que nos veamos en la necesidad de integrar a los seres humanos. Integrar. Porque cuando tú estás en una posición de liderazgo, para dirigir a las personas tienes que involucrar incluso sus defectos para saberlo direccionar, ¿sí? Si no lo sabes dirigir, pues entonces ese defecto de esa persona se va a volver la piedra en el zapato del equipo de trabajo. Y claro, cuando nosotros hablamos de que no, 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 eso es personal, eso no lo metas acá, pues al final eso es como tener un elefante en la habitación, ¿sí? Hay que Sí, involucrarlo y hay que integrarlo, obviamente es también un tema de, entendiendo que es importante darle el lugar que le corresponde, porque eso hace parte de la huella, ¿sí? O sea, si tú lo dejas en un sí. punto ciego, vas a generar una huella. Si lo integras, vas a generar otra huella. Entonces, es importante hacer conciencia de eso e incorporar. Y digamos que mi experiencia es otra, digamos que desde el observador donde yo estoy, digamos que he tenido momentos donde he sido, he trabajado, he estado vinculada con contrato de trabajo por prestación de servicios, yo, de todas las formas con distintas organizaciones. Y hay una disciplina que genera el tema de ser empleado, pero también entiendo lo que Coco dice, o sea, por ejemplo, una persona como mi papá nunca él hubiera podido ser como subordinado de nadie, por ejemplo, Sí, exacto. porque su personalidad no daba, porque él, digamos que tenía como esa formación. Entonces, digamos que no hay formas perfectas, porque también De desde el acuerdo. observador, cuando tú hablas con personas que han trabajado toda la vida, entonces, y te dan consejos sobre inversión, y son personas que nunca han invertido en nada. Exacto. Entonces, es a veces esa experiencia, y yo creo que aquí cada una desde ese observador donde ha estado, me pareció súper lindo porque yo de verdad que de las empresas donde he estado, la primera empresa donde yo trabajé para mí fue como un paraíso laboral, o sea, Ujú, un sitio de sí. buen trato, Ujú, donde tú sentías que tus esfuerzos veían como esos resultados de cosas. Imagínate, yo recién salía de la universidad y sí, tuve la oportunidad de tener unos líderes que confiaron en mí, o sea, como ver ese talento y como ese potencial que tienes, con todos los intríngulis de tratar con humanos que tiene una organización. sí. El tema de el humano que hay en la, porque no es ir solo y participar, sino ese roce que tienes como, yo hago mucho metáfora con el fútbol, y es el que te quiere quitar el balón porque es que es el otro el que quiere meter el gol. Sí. Entonces, no es solamente la competencia fuera de la organización, sino las cosas que se generan. Pero también esas relaciones maravillosas. Yo creo que el activo más grande que yo tengo en la vida son esas relaciones Mm, que yo he hecho con las personas en los trabajos. Y es súper lindo que cuando necesitan a alguien que sabe lo que yo hago, me llaman y me dicen, oiga, aquí hay tal cosa, o sea, ese venga y siga trabajando contigo. Entonces es lindo ver que es esa huella y no esa, uy, no, trabajar con esa persona es horrible, lo que hablábamos la primera sí. vez de se cambian de andén para no saludar. Sí, sabes que hay una frase que yo uso mucho hablando específicamente en términos del impacto y es que lo que eres se te nota, ¿sí? Lo que tú eres se te nota y llenas todos los espacios de eso que tú eres. Entonces, en el mundo laboral nos encontramos con las personas que son inseguras, con las personas que decimos acá en Colombia que cañan, ¿no? O sea, que dicen una cosa y hacen otra, con las personas que son mediocres, juepucha, o con las personas que son hiper controladoras y solo todas lo quieren hacer ellas mismas. Pero tú vas a ver Sí, en el resto de los contextos y se comportan de la misma manera, ¿sí? Entonces son controladoras con los hijos o son mediocres en las relaciones, ¿no? Entonces, al final, parte de esta conversación y de todas estas conversaciones de las que hablábamos acá o que mantenemos acá en este espacio de podcast del arte de dejar huella, es entender cómo es súper importante trabajar en quiénes somos nosotros y mejorar cada vez. O sea, es un proyecto de mejora continua. Cada uno de nosotros es un proyecto de mejora continua, porque en la medida en que nos mejoremos como humanos, pues vamos a ser mejores coequiperos, mejores líderes, ¿no? todo. Y vamos a Y generar mira unos que impactos como los que tú estás mencionando, unos impactos que realmente al dejar huella en la vida de las personas se va a volver pieza importante en su desarrollo.
Y mira que yo cuando pensaba en este tema, yo decía, yo quisiera hacer como un paseo por mis jefes y de pronto esas organizaciones donde yo estaba como empleada. Sí, Y el liderazgo es algo, hay gente que nace con ese don de tener como claro el norte para dónde va, pero eso no significa que ese liderazgo no necesite ser entrenado. sí, de Entonces es acuerdo. como en los equipos de fútbol o en el deporte. Entonces tú tienes un talento, pero tú tienes que ir a entrenar. Entonces, Sí, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Franklin Covey, hablan de afilar el hacha. Entonces es uno, si tú tienes el talento, hay que entrenarlo. Entonces no basta con haber terminado la universidad y ese don que tú tienes, es cómo te entrenas para ir desarrollando nuevas habilidades en ese liderazgo. total, Entonces es súper total. importante. Y lo otro es, si tú crees que no lo tienes, todos tenemos un liderazgo en algo. O sea, el líder no es solamente el que se para ahí al frente y en las organizaciones, yo les digo mucho eso, hay quien es líder de su propio puesto. Sí. Y es como lidero yo en mi espacio de trabajo. No todos, es como un juego de roles. Mm. En esta temporada a mí me tocó ser el jefe, pero resulta que en esta otra temporada me tocó ayudar a alguien y aprender a asumir ese rol de que no siempre soy el que mando, sino que a veces también me toca hacer eso. Sí. Hacer caso es pase lo que hay que hacer en las obras para poder meter los goles. Esto que estás diciendo es una cosa súper importante y cuando yo, sabes, cuando trabajo específicamente de este tema de mentorazgo en liderazgo con la gente que dirige personas que finalmente es un arte, le digo, mire, si usted quiere ser un buen líder, lo primero que tiene que aprender es a ser un buen seguidor. ¿Sí? O sea, si usted no es un buen seguidor, no va a poder entender lo que significa ser un buen líder. Y pues eso, no todo el mundo está dispuesto a llegar a ese punto, no todo el mundo. Y quisiera hacer énfasis No, en algo de eso lo que es estás, un proceso. de lo que estás mencionando, y es que cada uno de nosotros, por la naturaleza de ocupar un lugar, ya puede generar un impacto. Eso ya es liderazgo. Y tenemos una idea tergiversada del liderazgo. Pensamos que el liderazgo pues está asociado a, a un lugar de autoridad, ¿no? A quien resuelve la información desde las ideas que crea, que genera, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a esa idea del liderazgo. Pero realmente, como todos somos únicos, ¿no? Cada uno de nosotros es, ahí va mi palabra preferida del mundo, excepcional. Cada uno de nosotros puede generar un impacto específico. Lo que pasa es que sí tenemos que desarrollar la habilidad de dirigir personas. Eso sí, desde la esencia de cada uno no tiene que ser exactamente igual, pero sí tenemos que desarrollar esa habilidad. Y pasa mucho, por ejemplo, en las organizaciones, hablando específicamente del impacto, que cuando se abre una vacante de liderazgo, pues el que mejor ocupa o desarrolla digamos que su trabajo es el que es promovido, ¿no? Usted es el mejor en este trabajo, entonces por favor usted lidere. Y cuando llega a esa posición de liderazgo, ahí hablando de la huella, pues no tiene ni idea cómo manejar personas. Es experto haciendo el trabajo, pero no tiene ni idea Mira, cómo manejar este personas. punto lo he visto mucho y lo asimilo con el Tremendo, tema del fútbol. tremendo. A mí me encanta la metáfora del fútbol y es, no siempre los mejores directores técnicos han sido los mejores jugadores. Mm, Y eso exactamente, es cierto. exactamente. Entonces uno siempre quiere, por ejemplo, en ventas, no, es que este es el que más vende. Alguna vez me pasó en una organización que quisimos ascender a un súper ejecutivo de ventas, dice, ay no, jefe, a mí déjeme donde estoy, yo cumplo Sí, con mis ventas, eso estar persiguiendo a la gente para que cumpla, yo no estoy para eso. Y la gente lo exacto. que le dice es que a usted le faltan aspiraciones. No, no quiero. O sea, también hay que respetar los procesos Sí, de las personas. Y decía, yo trabajo tranquilo, produzco lo que yo quiero, sí, sin tener que estar, porque el liderazgo implica no soy yo solo, es estar con otras personas alcanzando objetivos. Y por total. eso muchos proyectos que se hacen por objetivos fracasan, porque la gente siempre necesita a alguien que dé las instrucciones. Hay Sí, personas que necesitan a alguien que sí, le diga, haga esto, vaya aquello, sí, o que necesitan supervisión por la tarea. Y sí, son creencias limitantes que igual se pueden trabajar, porque son de esas huellas que han dejado de casa, esa mamita que usted tiende ujú. la cama y va y le revisa y dice, sí quedó mal tendida y se la extiende y ella Y misma la vuelve y la vuelve. atiende. Y eso genera una Exacto, huella, ya veremos las huellas en el hogar, pero hoy estamos en la huella de trabajo. Pero este es el exacto. impacto que ese tipo de conductas puede llegar a tener. Sí, hay una cosa que me gustaría como involucrar en esta conversación, ¿sabes? Es como
Tú lo mencionaste cuando hablaste de los momentos en los que trabajaste, ¿no? Cada momento genera un impacto diferente en ti. Y es que realmente el trabajo se vuelve una plataforma para crecimiento, no solamente profesional, sino también personal. Y eso es algo que entre más rápido involucremos, pues más rápido también vamos a aprovechar, ¿sí? De verdad, Claro, al humano, ¿sabes? Al humano como un recurso de trabajo, ¿sí? Porque es que los humanos somos, y aquí en Colombia sí que somos recursivos, creativos, capaces, responsables, inteligentes. O sea, cuando nos unimos, la logramos, pero cada quien aporta algo y dentro de un equipo de trabajo hay un balance, ¿sí? O sea, el que es sí, micromanagement con el que es creativo tiene que estar juntos para que se complementen y para sacar adelante los procesos y los claro. proyectos, ¿no? Entonces, ese entendimiento de mis luces, mis sombras, mis habilidades, mis limitaciones y la conexión con el otro para sacar adelante esos procesos, pues es de las cosas más importantes. Y el entendimiento de el lugar importante que tiene cada quien en este Uy, proceso, ¿no? mira que ahorita acabo de hacer conciencia de algo que en temas organizacionales, tanto en la constitución de empresas, que ha sido un proceso súper bonito acompañar a creadores de empresas, porque a veces la gente cree que constituir una empresa es bájese un formato de internet y haga unos estatutos ahí. Es no, o sea, por eso es que hay tantos rollos después. Entonces es Sí, súper lindo porque amigos míos que sí ejercen el derecho para esos procesos de constitución, me reúnen pues con esos socios de, oiga, ¿y a usted qué le talla? ¿Qué sería imperdonable? Porque realmente los rotos se dan es en esas cosas que no se hablan previamente, como en ese total, pensar qué sería lo peor que nos podría pasar. sí, Pero las empresas tienen distintos momentos. Entonces, si el líder, digamos que las características de un líder para comenzar una organización o un área son unas, ujú, pero cuando el área o la empresa ya se estabiliza, se requieren otras competencias. de Y acuerdo, muchas veces lo que pasa es que ese líder o la organización no tiene la capacidad de reconocer que se necesita otra cosa distinta y ese líder así o es. no se prepara o la organizas y termina un mal resultado y algo que yo le he denominado porque lo sufrí, una tusa laboral, que es salir de Mm, un sitio amado, porque uno se enamora de las organizaciones. sí, claro, No todo el claro. mundo, pero cada empresa es como una pareja, uno genera unas fidelidades, Sí, unos amores, un un vínculo, vínculo. claro. Entonces, es importante como entender ese tema de la organización crece y se requieren características distintas. Entonces, los líderes deben crecer o puede que tú necesites otro líder distinto. En un espacio en común que hemos tenido, yo, digamos que el líder para la crisis, el que viene y lo rescata, pero no significa que sea el líder que se tenga que quedar ahí De acuerdo. dirigiendo las cosas, porque el líder por eso es que se requiere un paramédico para rescatar a un accidentado. Y cuando Exactamente, llega al hospital ya lo atiende al médico y la enfermera y le da otra atención distinta. tal cual. Entonces, entender eso en las organizaciones, en las áreas, en los puestos de trabajo, según para dónde vayan los objetivos organizacionales, se vuelve fundamental. Sabes que yo quiero complementar eso que estás mencionando, extendiéndolo también al equipo de trabajo. No solamente se necesita un líder para cada momento, sino también hay unos momentos en donde los equipos de trabajo se encuentran que tienen que evolucionar. Yo siempre cuando explico esto hablo de como de las etapas del ser humano. Hay momentos en donde el ser humano antes de los 3 meses necesita completamente la atención de la mamá, ¿sí? Necesita que lo amamanten cada 2 o 3 horas, que le cambien el pañal, tal. O sea, hay un equipo que es un equipo nuevo, que es un equipo, no tiene nada que ver con la capacidad profesional, porque pueden ser expertos, pero si llegan 10 expertos a trabajar en un nuevo proyecto, ¿sí? Pues está en etapa de bebé, así de fácil. Y en esa etapa de bebé requiere un líder, que es ese líder que está ahí permanentemente y luego crece el niño, tiene ya 5 añitos y pues ya lo come solito y tal, pero no lo puedes dejar vestirse solo porque se va a poner el zapato derecho en el pie izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces pues todavía el líder tiene que estar ahí apoyando, permitiendo la autonomía del equipo. Luego viene el equipo adolescente, ¿sabes? Que es el equipo de que a los 14 años te dicen, mamá, yo ya me puedo ir solo a la universidad,
ya déjame solo y tú sabes que no, pues por lo menos en una ciudad como Bogotá, no puedes dejar salir sola a una niña de 14 años al Transmilenio porque todavía hay muchas condiciones alrededor que no le van a permitir desarrollarse apropiadamente, va a estar en mucho riesgo. Pero es el equipo rebelde que reta al líder y que le dice, yo sé hacer mejor las cosas porque es que yo ya sé. ¿No? Hasta que llega el momento en donde el equipo tiene ya 21 años, todavía depende, porque así como cuando tienes un hijo de 21 años, tú que tienes una chiqui de 21 años, todavía es dependiente económicamente, pero ya tiene un nivel de autonomía en donde se puede ir a otra ciudad a estudiar en la universidad sola, pero pues todavía hay un vínculo de liderazgo en esa posición. Entonces, fíjate que si bien se necesita un líder en cada momento, también tenemos que entender que los equipos están en ciertos momentos y requieren un cierto nivel de acompañamiento. Y pues eso tiene que ver con los impactos. Si tenemos un líder de muy altísima categoría, pero un equipo bebé, pues entonces los resultados no se van No a se dar van a dar los resultados. los impactos se bloquean. Ahí es donde hablamos del arte de dejar huella, el impacto. Claro. Mira que recordando esos líderes que han pasado por mi vida, a veces en las organizaciones la gente confunde, o sea, es una cosa súper loca. No sé qué pasa en el inconsciente de las personas, pero es la gente funciona o se exige más con líderes que son talladores, marcación cuerpo a cuerpo. Mm, Pero eso genera un cansancio del equipo, pero sí. cuando un líder de pronto es un poco más tranquilo de ve a tu ritmo, yo voy siguiendo, la gente dice, ah, este es todo, como de las mujeres que dicen, es que yo quiero un hombre amoroso, que sea lindo conmigo, y viene uno y se porta bien y dice, "Ay, es que es todo bobo, está ahí todo pendiente de mí todo el tiempo". Entonces, a veces decimos unas cosas, pero hacemos otras cosas Sí, distintas. sí. Y es ese impacto que tú tienes, yo creo que uno como líder de las cosas lindas que da la oportunidad de trabajar en organizaciones, que, por ejemplo, que fue lo que yo pude vivir, es pasar de ese tema de estar como en el back, ser parte como del equipo que está, pero el tener como ese impacto de tener personas a cargo. Son dos tipos de liderazgo distintos, donde tú Sí, lideras desde tu puesto de trabajo, generando como un bienestar o como unos resultados al equipo sí. en general, y cuando tú ya tienes como un equipo propio, es ese tema de lograr. Yo creo que el liderazgo está para dos cosas. Uno, para lograr cosas, porque uno no contrata gente para no conseguir. De acuerdo, Es el deporte. O sea, o se logra o no se logra. de Para acuerdo. ser amigos, pues yo me meto en una asociación o en una cosa súper chévere trabajar bien, pero es Mm, importante saber que cuando estamos en una organización estamos para alcanzar claro. objetivos, pero esos objetivos se alcanzan con las personas. Sí, O sea, yo no señora, de puedo acuerdo, solo, sino de tiene que acuerdo. ser con ese equipo. Entonces, digamos Mm, que el éxito que yo he visto en organizaciones es, uno, tener claro que estoy para alcanzar objetivos, que sean sí. objetivos retadores, y contar con un equipo motivado y competente. Digamos que esas como esas tres cositas para mí han sido como la clave en eso. Estás hablando desde lo ideal, Yumi, pero vamos a la vida real. No, estoy de acuerdo 100% contigo con lo que dices, pero cuando vamos a la vida real nos encontramos con que los equipos están integrados por seres humanos y que todos los seres humanos Humanas. están en un proceso de evolución. A mí me gusta mucho esa palabra porque es el entendimiento de que no vas a encontrar un ser humano perfecto y que la manera de hacer un marco de referencia en donde todo esto funcione y se mueva y tienda hacia lo ideal es el manejo desde lo que nosotros llamamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, y esto, ¿sabes? Esto está muy ligado digamos que al centro de nuestra conversación, que es el arte de dejar huella, porque implica tener un marco de referencia muy bien definido, ¿sí? Entonces, porque cuando tú involucras a una serie de personas alrededor de un objetivo, la gente está súper animada, pero cuando empezamos a trabajar en equipo, ahí hablando de los deportes, cuando ya suena el pitazo y arranca el partido, pues resulta que para unos vale meter el pie así como medio mal y para otros no es lo correcto y ya dicen yo no quiero jugar así, ¿no? Entonces los marcos de referencia
hacen parte fundamental de entender cómo estamos realmente dejando huella, que es, como lo mencionabas ahorita, cuando yo voy a hacer una empresa, pues ponerme a sentarme con el otro y decir cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar para poder estar juntos y trabajar en equipo, ¿no? Y esto funciona en todas las relaciones, incluso en las relaciones de pareja. Usted, si usted va a una relación de pareja en serio, tiene que sentarse con el otro a decir, bueno, si nos vamos a vivir juntos, usted paga la mitad y yo la mitad, o usted paga todo y yo pago tal, o usted paga lo de lo cotidiano y yo pago las vacaciones, o son cosas que hay que acordar. Esos marcos de referencia Mira que son esos súper marcos de importantes. referencias son claves. El problema que yo lo he visto, por ejemplo, que estaba en empresas donde he acompañado los procesos de certificación, esos de calidad, y es que el papel aguanta todo. No. Y las acciones y la cultura se comen el papel, y que ese es parte del problema en muchas Ah, no, es organizaciones. Y que es eso que sí, o sea, la cultura es lo que es, no es lo que está la escrito, realidad. no, o sea, Entonces, por ejemplo, muchas empresas fracasan con o se vuelven súper camisa de fuerza los sistemas de gestión de calidad porque lo que hacen es hablar desde ese deber ser o lo que yo no, quisiera y no no, describen la realidad. Cuando yo te hablaba del tema del equipo, digamos que los objetivos y el equipo competente es que yo he trabajado, o sea, desde mi observador, en dos organizaciones donde realmente la motivación del equipo por estar preparado, por lograr cosas, con todo y la fricción que, como lo veíamos en normal, la pasada, la fricción es lo que genera que uno realmente se pula y llega a ser una joya. así es. Pero yo sí he sentido lo que es esa vibra organizacional de estar involucrado con un objetivo y en mi primera empresa, esa que yo te cuento de mi sueño adorado, mis compañeros de la especialización me decían Mimi, porque decían mi empresa, mi oficina, mis ejecutivos, o sea, era un amor, una traga maluca, una cosa Claro, impresionante. Y yo claro, de alguna manera ese enamoramiento que yo tenía, se lo transmitía a mi familia, se lo transmitía a mis amigos, se lo transmitía a todo el mundo el que yo hablaba de mi empresa, sentían claro. como ese amor que yo sentía por esa organización. Ujú. Entonces, yo sé que eso es posible. Obviamente todo se mueve, es como en los partidos de fútbol. O sea, tú arrancas el partido de fútbol, pero tú estás jugando como tú juegas, pero tú no sabes si hay otro que se va a hacer el desmayado y entonces Exacto, hay que meter un penalti y pasa otra cosa diferente que rompe como esa felicidad, porque la vida es eso. Y así las es, empresas tienen ciclos, las organizaciones, las personas, las personas. cómo se Ujú. adapta ese humano a ese momento y a esa organización. Total, totalmente, Yemi. Bueno, entonces la invitación para todos luego de esta conversación es a observar cuál es el impacto que estás tú generando en tu ámbito laboral. Y también la invitación es a que revises en el ámbito laboral cuáles son los impactos que están dejando en ti. Entonces, si esta organización, como dice Guiomar, soñada, en donde tú realmente estás súper involucrado, que de verdad sientes la pertenencia, el decir, me gusta esto, hago parte de esto, estoy aportando mi granito de arena, como la frase de la abuelita, ¿no? ¿Qué pasa contigo y cómo estás generando eso? Y si no te lo has preguntado, pues la idea también es generar esa reflexión de cuál es el impacto que yo quiero generar acá, porque tal vez no estoy siendo tan consciente del impacto que estoy entregando y pues sí lo estoy entregando, entonces mejor dirigirlo, mejor Claro. Y entregarlo. en esa misma línea, Coquito, yo creo que parte de la clave de la felicidad de la vida y dejar huella también es ser agradecido. Entonces yo los invitaría a que a esos jefes, a esos líderes, a esos compañeros que les Chévere. han dejado, mira, sáquese un segundito en el WhatsApp, en un correo electrónico, si no tiene el teléfono y lo localiza en redes. Oiga, gracias porque usted dejó como líder, tengo cosas que Mm. agradecerle y le mando un mensajito, porque los líderes dejan huella en otras Sí. personas. Yo me pues aprovecho para darte las gracias porque tú has dejado una huella importantísima en mi vida, he aprendido mucho de ti. Me encanta trabajar contigo en equipo, creo que hacemos un súper equipo en diferentes contextos además porque pues nosotras hemos hecho un montón de cosas juntas, así que aprovecho este espacio para darte las gracias. Ay, no, Coquito, de verdad que ha sido una experiencia súper bonita, complementaria desde distintas formas de ver la vida, Ujú. pero de un liderazgo
digamos que rotativo que uno debe también aprender a eso, que a Súper. veces hay que hacer caso y tú has sido como un ejemplo en eso y a veces soy cabeza y soy el que doy la dirección. Entonces, de verdad, que gracias y me encanta este proyecto, este conversar contigo de cosas Sí. importantes para la vida, me parece espectacular. Vale, mi Yogi, pues todos invitadísimos a seguirnos en redes. Recuerden, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Vayan a YouTube, por favor, compartan el link y que esto llegue a muchas personas. Cuéntenos qué piensan de todo esto. Bienvenidos los comentarios y bueno, nos vemos en la próxima. Un Excelente, abrazo para todos. linda semana, sueños cumplidos y experiencias aprendidas. Un abrazo para todos, chao.